Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video donde aprenderemos sobre ventilación mecánica volumétrica y barométrica. Revisaremos los componentes principales de los ventiladores mecánicos y cómo funcionan los mismos, así como también las diferencias entre los ventiladores volumétricos y barométricos. Así que, sin más preámbulos, empecemos este viaje por el mundo de la ventilación mecánica. Lo primero que debemos saber antes de hablar de ventilación mecánica volumétrica y barométrica es, ¿qué es un ventilador mecánico y la ventilación mecánica? Un ventilador mecánico es simplemente una máquina diseñada para alterar, transmitir o dirigir la energía aplicada de una manera predeterminada con el fin de asistir o reemplazar la función natural de los músculos ventilatorios. Por otra parte, la ventilación mecánica se considera una medida de soporte vital, cuya misión es facilitar el trabajo respiratorio y el intercambio de gases en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria. En líneas generales, los ventiladores mecánicos están formados por diferentes componentes que al trabajar al unísono le permiten desempeñar su función. Dentro de sus componentes se encuentran el panel de programación, mediante el cual se establece el tratamiento de ventilación y oxigenación requerido. Se definen las alarmas para notificar ante cualquier alteración y los sensores informan sobre parámetros físicos relevantes como presión, flujo y volumen. Además, cuenta con un sistema electrónico, el cual es un conjunto de procesadores electrónicos que permiten la monitorización, conversión analógica a digital, vigilancia y control de todas las funciones disponibles, así como les mostraremos en el siguiente video. Lo que es lo electrónico, Sí. lo que va concerniente al ventilador, tarjeta principal, tarjeta fuente, tarjeta principal que va conectado a la pantalla. Aquí ya es esta parte que es a lo de los datos que se le mete al software. Ok. El sistema neumático es el conjunto de elementos que permiten la mezcla de aire y oxígeno, control de flujo durante la inspiración y expiración, así como también administrar los volúmenes de aire y medir las presiones. El sistema de suministro eléctrico no es más que el conjunto de elementos que se encargan de brindarle al ventilador el voltaje necesario para funcionar, así como también la estabilización del mismo. El sistema de suministro de gases, que incluyen aire medicinal, oxígeno, y en algunos modelos óxido nítrico. La fuente de gas está compuesta por un sistema de entrada de gases y un sistema de insuflación encargado de comprimir los gases y crear la presión positiva, pasando de 50 psi de la toma de oxígeno a 14,7 psi que serán suministrados al paciente. El circuito del paciente es el encargado de conectar al paciente al equipo, consta de dos ramas unidas por una pieza en Y, la rama inspiratoria sale desde el equipo y llega al paciente, y la rama expiratoria va desde el paciente a la válvula expiratoria. Finalmente, el último componente, si bien no forma parte directamente del ventilador mecánico, es necesario en el proceso de la ventilación mecánica. Hablamos del sistema de humidificación. Está diseñado para administrar aire al paciente tanto con la humedad como con la temperatura adecuada. Los humidificadores pueden ser de diferentes tipos, activos o pasivos. Ahora que ya conocemos todos los componentes del ventilador mecánico, podemos hablar de cómo es su funcionamiento y las variaciones entre la ventilación volumétrica y barométrica, pero, antes nos gustaría preguntarles, ¿cuántos psi de aire suministra la toma de gases y cuántos el ventilador? La respuesta la daremos al final del video, así que mantente atento. Ahora que ya conocemos todos los componentes del ventilador mecánico, podemos empezar a describir cómo es su funcionamiento. Primero debemos encender el ventilador y programarlo según los requerimientos del paciente y el tipo de ventilación en el panel de control. Esta programación será transmitida al microprocesador del ventilador o CPU, el cual dará la orden para abrir la válvula de flujo que llevará el flujo de aire por la rama inspiratoria por el circuito hasta el paciente. Una vez se ha alcanzado el volumen o presión establecido según sea el caso, la válvula inspiratoria se cerrará.
Durante todo este proceso la válvula expiratoria se mantiene cerrada para mantener el volumen o la presión necesaria para ventilar al paciente y que no haya fugas. Si se ha programado una pausa inspiratoria, luego de alcanzar la presión o el volumen, tanto la válvula inspiratoria como la expiratoria se mantendrán cerradas, favoreciendo así un mayor tiempo de hematosis. Posteriormente, la válvula expiratoria se abrirá para dejar salir el aire del paciente y del circuito. Esta válvula se cerrará una vez haya pasado el tiempo programado de la expiración y un nuevo ciclo comenzará nuevamente. Ya sabemos cómo funciona un ventilador en líneas generales. Es momento de hablar sobre la ventilación volumétrica, donde la variable del control es el volumen. La máquina va a pasar un volumen corriente preestablecido, por lo que el volumen será constante, mientras que la presión va a ser variable y dependerá de la mecánica pulmonar del paciente. Por supuesto, como el ventilador no regula la presión, el paciente tiene más riesgo de sufrir barotrauma, y gráficamente se vería de la siguiente manera, con una representación cuadrada en la gráfica de flujo y una ascendente en la de presión. Por otro lado, hablando de la ventilación volumétrica es imprescindible manejar los conceptos de volumen corriente, que es el volumen de aire inspirado o expirado durante cada respiración, presión inspiratoria pico o PIP. Es la presión máxima registrada al final de la inspiración y está determinada fundamentalmente por el flujo inspiratorio y la resistencia de las vías aéreas, incluida la del tubo endotraqueal. Y por último, la presión meseta o presión plateau es la que se produce cuando se aplica una pausa inspiratoria de duración suficiente, la cual produce un descenso de presión de la vía aérea que crea una meseta antes de caer hasta la presión basal. Durante la pausa no hay flujo de gas, lo que permite equilibrar las presiones en la vía aérea. Finalmente, la ventilación barométrica es aquella donde la variable control es la presión y el volumen por ende será variable. La gráfica se vería de la siguiente manera, donde ahora la representación cuadrada estará en la gráfica de la presión mientras que la rampa ascendente estará en la del volumen. Ahora bien, ya que conocemos los tipos de ventilación, ¿podrían decirnos qué tipo de ventilación es la que nos representa en esta gráfica? La respuesta la sabrán al final del video. Ya abordamos la teoría inherente al tema, ahora les presentaremos una demostración en tiempo real con un ventilador mecánico. Pero, no se preocupen, no se nos olvidaban las preguntas, las respuestas son: 1. La toma de gases maneja 50 psi y el ventilador 14,7 psi. 2. La gráfica corresponde a ventilación volumétrica. Bueno, vamos con una prueba del ventilador en volumen controlado o en modo de ventilación volumétrica, donde tenemos prefijada un volumen corriente, una frecuencia respiratoria, un PIP, una relación IE 1:2 y un trigger -2 y un tiempo de pausa del 10% del tiempo expiratorio. Y debemos iniciar. Y podemos ver cómo el ventilador inicia las ventilaciones hacia, en este caso, el pulmón artificial. Tenemos una curva de presión tiempo, donde tenemos una presión pico máxima de 25 centímetros de agua, una presión meseta y un PIP que lo establecimos en 5. Además, en la gráfica de flujo-tiempo tenemos una forma de flujo cuadriculada, una forma de flujo constante y también tenemos la gráfica de el volumen tiempo. Ahora procedemos a hacer una prueba de una ventilación barométrica controlada por presión, donde tenemos una presión sobre PIP de 20, una frecuencia respiratoria de 15, un PIP de 5, la concentración de FiO2 del 21%, una relación IE 1:2. Vamos a aceptar e iniciamos la ventilación.
esperamos que el equipo envíe la ventilación necesaria hacia el pulmón artificial, donde podemos ver una curva en presión-tiempo de una presión en forma cuadriculada y una curva en el flujo-tiempo desacelerada, y además de un tipo de curva de volumen cuadriculado. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado nuestro viaje por la ventilación mecánica. Gracias por su atención.